Muy buenas a todos, soy Víctor Bravo y bienvenidos a vuestro canal de medicina, entrenamiento, nutrición y psicología. Hoy os traigo la segunda parte de la entrevista con Mario Redondo. Os recuerdo que Mario es entrenador y fisioterapeuta especialista en el tratamiento de enfermedades crónicas con ejercicio físico, que diga. No se trata, como siempre digo, no se trata de hiperfarmacologizarlo todo ni sustituir tratamientos efectivos que ya conocemos para el tratamiento de estas patologías como puede ser el cáncer, sino se trata de sumar y utilizar todas las herramientas que tenemos en nuestro poder para poder realizar un buen tratamiento y más efectivo de este tipo de enfermedades que muchas veces, por no decir siempre, causan muchísimo sufrimiento a los que las padecen. Así que creo que es súper importante empezar a utilizar este tipo de herramientas y en este caso Mario nos va a explicar cómo trata él o qué tipo de ejercicio utiliza para tratar este tipo de enfermedades con estos pacientes. Así que creo que os puede aportar muchísimo valor, así que no olvidéis suscribiros a este canal y activar la campanita de notificaciones para no perderos ni uno solo de los vídeos que van a venir sobre entrevistas con determinados profesionales del sector que os van a aportar muchísimo. Así que no os entretengo más y os dejo disfrutar de Mario. Sin embargo, metabólicamente todos son sanos. Ahora, cuando dejan de entrenar, a los 3 meses todos se vuelven diabéticos, absolutamente todos. Entonces, la idea que hay que transmitir a la gente que no es tanto un peso, una estética, una imagen, los michelines, sino qué nivel de funcionalidad y de rendimiento tengas tú. O sea, al final de eso se trata. Yo a la gente en la consulta, claro, yo a la gente en la consulta se lo digo. Tengo una paciente, por ejemplo, Marta, que es un espectáculo, que es una paciente que tiene una obesidad tipo 3 y que venía que el peso muerto me hacía 5 repeticiones con 20 kilos y se me ahogaba, se me moría, y a día de hoy me lo hace con 60 con la gorra. Y esa mujer, el IMC y el peso es absolutamente el mismo. Igual ha perdido 2 kilos, que es ridículo. Sin embargo, su nivel de salud, su funcionalidad, su calidad de vida y todo lo que estamos haciendo con biomarcadores objetivos de rendimiento ha mejorado una barbaridad. Y eso solo lo ha hecho porque entra en un programa de ejercicio físico, ni dieta, ni otra serie de estilos de vida que pueda modificar. Entonces, al final la idea de transmitir es justo lo que estabas comentando tú, que lo importante es tener un tejido muscular sano y una buena capacidad cardiorrespiratoria y una buena fuerza muscular, que es lo que te va a predisponer a tener mayor salud y mayor supervivencia, menor incidencia de enfermedades crónicas, de recidivas, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, y bueno, sí, y un objetivo de este podcast, a medida que vaya desarrollándose, es transmitir la importancia a la medicina, a los profesionales de salud, de todo eso. Eso es. Y lo que más me motiva a mí, siendo estudiante de medicina en sexto, que terminaré en mayo la carrera, es eso, que la gente ve entrar a un paciente por la puerta y nada más verlo, ya tú estás en una forma física buena, mala, como sea, y te quiero dar una serie de pautas para que eso lo revirtamos, porque luego estamos hablando, lo primero es prevenir el tema de la resistencia a la insulina, que muchos papers hablan que al final toda enfermedad crónica puede ser causa de esta resistencia a la insulina que al final lo termina provocando todo. Aunque al final todo eso, pues los estrés oxidativos impacta esto, la inflamación impacta todo. Es la pescadilla que se muerde la cola. Se muerde la cola. Y bueno, y ahora... dime, Mario. Sí, lo que te iba a decir al fin y al cabo es justo lo que estás diciendo tú. De hecho, tú tienes muchísimo mérito, Borja también, Borja Bandera, porque al final sois médicos o gente que tiene una curiosidad diferente, que incorpora otra serie de cosas dentro de la medicina convencional, y eso tiene mucho mérito. Y para mí la clave, aunque tengo que reconocer que el trabajo que hace un médico en la consulta es brutal, y de hecho mucho hacéis para lo que podéis hacer, ¿no? O lo que os dejan hacer, pero para mí la clave es incorporar este tipo de podcast, o tipo de charlas, o tipo de entrevistas, o tipo de formaciones, o de pequeñas, puede ser simposio y demás, sobre estilos de vida, sobre ejercicio, sobre nutrición, sobre gestión del estrés, sobre calidad, sobre emocional, sobre esto, en las facultades de medicina, para que una persona que esté en primero, segundo, tercero, cuarto de medicina o lo que sea, tenga la posibilidad de escuchar este tipo de cosas. Porque al final, seguramente si tú no te hubieras metido un poco más de lleno en el área de la salud, entendiéndola como un concepto global, tú en la vida hubieras escuchado que el músculo tiene una acción endocrina, ni potente, ni nada. Seguramente nunca, pero en la carrera no te lo han dicho.
Te lo prometo que no. Claro, no, sí, yo lo sé. Entonces, claro, eso es increíble porque a veces vas a hablarle a un jefe de servicio de, yo qué sé, de hematología de un hospital súper importante y no tiene ni idea que el músculo tiene la capacidad de expresar una cantidad de citoquina que no lo tiene un páncreas. Y la repercusión que tienen en salud sobre ese niño con un cáncer hematológico. Entonces, claro, esto es un problema de que la persona que tiene que estar enterada no está enterada. Y pasa con el médico, pasa con el paciente, pasa con el enfermero, pasa con el nutricionista y a veces, que como me pasó en mi caso cuando empecé con esto, pasa conmigo mismo, ¿no? O pasa con nosotros. Entonces, que tú des el primer paso de empezar a incorporar estas cosas en tu rutina habitual como médico que vas a hacer, pues tiene muchísimo mérito. También te digo que un médico promedio se le da una charla de nutrición, de entrenamiento, lo que sea, y la comprende a la perfección. O sea, con toda la cantidad de fisiología que ha dado, de bioquímica, es que la entiende de putísima madre. Perfectamente, o sea, exactamente. Tampoco hace falta... Eso es una ventaja. Tampoco necesita que estudie una carrera. Si yo cuando empecé con esto, pues que a lo mejor en 2 meses de ponerte modo friki, más o menos estás bastante enterado de todo. Sí, de hecho a mí me resulta mucho más sencillo poder darle una charla a una persona culta en el área de la ciencia de la salud en general, porque tiene una base muy amplia que te permite entender todo esto. En cambio, un sujeto a pie de calle, sin formación de ningún tipo en el área de la medicina ni la salud, si tú le quieres explicar qué es una mioquina, es absolutamente imposible, ni lo va a entender, ni sabe la repercusión que tiene, ni nada de esto. Y luego, además, hay otra cosa que en tu caso me gusta mucho y lo valoro igual que no solamente lo divulgáis, sino que lo predicáis, ¿vale? Entonces, vosotros sois conscientes de lo lejos que se puede llegar, que es lo que me pasó a mí. Yo lo hablaba con Alejandro Lucía, que es una eminencia en el campo de la investigación de las ciencias de la salud, en la tesis doctoral de mi compañero Javi Morales, que es de cáncer, que la hizo de cáncer infantil hace menos de un mes. Y le decía, oye Alejandro, ¿tú por qué crees que esto no termina de cuajar, ¿no? Con la cantidad de ciencia que hay? Si hay más ciencia relacionada con el ejercicio de la supervivencia que farmacología de supervivencia en pacientes de cáncer, por ejemplo, que esto lo hablaba con un oncólogo. Y me dice, es que el problema, Mario, es que ni el médico se lo cree, ni el investigador básico se lo cree. Entonces, claro, cuando tú, en mi caso o en tu caso, cuando tú nunca has internado o cuando tú nunca has visto a un paciente con una obesidad crónica mórbida horrorosa, quitársela de encima, cuando tú nunca has visto a una persona con una caquexia revertirla o mitigarla o ayudar a que gane masa muscular, cuando tú o yo nunca hemos movido 100 kilos en la banca o 120, lo hemos intentado y hemos progresado y hemos estado entrenando 5 o 7 años, tú no eres consciente de que eso puede ocurrir y eso puede llevar beneficios. Entonces el problema es que hay que ver para creer y se ve muy poco, no se ve nada. Entonces si yo tuviera... Exactamente. Entonces, si tú, un oncólogo, de repente está en la consulta y un día le vienen 30 pacientes y los 30 que le han venido le dicen, joder, que estoy, con el programa de ejercicio estoy pletórico, es que me encuentro fenomenal. Además, en la analítica ve que todo va de puta madre, ve que está aguantando la quimio cuando era imposible y ves y empieza a verlo, se lo empieza a creer. Entonces, uno de los problemas que hay es que necesitamos conseguir que esos médicos, que esos profesionales sanitarios, que esas enfermeras, que esos pacientes realmente vean que hay casos de éxito, que no son pocos, son muchos y que realmente es factible. Y de hecho yo en los congresos lo que me dedico es, así puedo enseñar todos los casos clínicos que pueda de gente con la que trabajo, con la que se ve cómo se mejora la densitometría, se ve cómo se mejora el estado de forma, se ve cómo se mejora la composición corporal en tratamiento. Y al final eso es súper importante. Entonces gente como tú o como Borja, que no solamente habláis bien del tema y lo entendéis, sino que también lo predicáis y lo practicáis, es mucho más fácil hablar con vosotros y no hace falta convenceros, ya venís convencidos. Y ¿sabes una pregunta que me hicieron el otro día por Instagram que dije, es que es verdad? Me dicen, ¿por qué en la carrera de medicina no dais mTOR, MPK y todo esto? No es que no lo demos, es que sí se da, pero no se da aplicado al ejercicio, se da aplicado a cómo inhibirlo farmacológicamente. A farmacología. No sé, cosas así. Exactamente. Digo, pero no se da como voy a activar mTOR por la vía de atención mecánica muscular. No lo explican así, lo explican, voy a inhibir esta vía metabólica con este fármaco, o voy a activar esta con este fármaco. Y parece que eso no se puede activar fisiológicamente con tu hábito. Exactamente. De hecho, a mí siempre me ha llamado la atención, a ver, yo entiendo que la industria farmacéutica es muy potente y hay muchos intereses comerciales y lo entiendo, ¿vale? Pero, por ejemplo, de repente lees estudios de neurociencia y se ve como, que lo que me llamaba mucho la atención, como a través del BDNF y de la grisina, una serie de sustancias y demás que provocas con el ejercicio ayudan a mejorar la neurogénesis en el hipocampo. Y además generas un ambiente adecuado para que eso prolifere y para que eso se sustente.
Y al final, uno lo hacían con ejercicio y con farmacología y otro lo hacían solo con farmacología. El estudio que se hizo con solo farmacología, evidentemente, esas neuronas nuevas al cabo del tiempo fallecían y se inducían apoptosis porque no tenían un ambiente adecuado, ¿no? Neuropermisivo, llamémoslo. Sin embargo, el grupo de ejercicio, independientemente que le suministrasen el fármaco o lo que fuese, eran capaces de sustentar esas nuevas neuronas con el tiempo. Y al final, las conclusiones del estudio, en vez de decir qué bonito es el ejercicio y qué bueno es, vienen a decir, bueno, tenemos señales prometedoras de que algún día llegaremos a un fármaco que ayude a mantener esas neuronas vivas. Entonces, es de locos. Como diciendo, pero si ya habéis dado con ello, lo único que hay que hacer es, estos ratones que los movéis en la rueda, pues hacerlo con sujetos, pero que empiecen a entrenar y que sigan entrenando a lo largo de su vida. Entonces, muchas veces el problema que hay, que yo le veo, es cómo hacer que esto realmente llegue a la sociedad y se entienda, ¿no? O incluso a la industria, porque al final es súper importante. Es que los beneficios que tiene el ejercicio, que siempre denomino la palabra que me gusta mucho, que es muy bonita, pleiotrópico, que impacta diferentes sistemas, es muy difícil que lo tenga ningún fármaco, ninguna hormona, ningún nada. Y al final muchos fármacos o hormonas van a llevar consigo un efecto secundario que no sea adecuado. Sin embargo, el ejercicio físico, todo el efecto colateral secundario que va a tener, va a regular diferentes sistemas y te va a funcionar y te va a regular positivamente. Entonces no entiendo por qué, entiendo por qué no se estudia, porque tenéis muchísimas cosas que estudiar, pero por qué no se le haga hincapié o se le dé uso, ¿no? Porque además muchos fármacos junto con ejercicio físico funcionan diferente. Entonces también eso habría que tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que el sujeto sedentario, como ese sujeto habitual, occidental, como es sedentario e inactivo físicamente, tampoco tiene mucho sentido estudiarlo en ese contexto, pero sería para dar una vuelta y empezar a pensar en ello, porque puede modificar absolutamente todo. De hecho, para acabar, lo que ponía el otro día en el Instagram es que cuando tú analizas una analítica o analizas una serie de biomarcadores de un sujeto deportista de alto rendimiento, de élite, los valores no los entiendes. La CPK se te va por las nubes. ¿El ventrículo izquierdo resulta que tiene una miocardiopatía y una insuficiencia, o es que tiene un ventrículo tan potente porque es una adaptación del ejercicio? Y el MC se te va al garete porque ya es un sujeto que carga 5 o 6 kilos más de masa muscular y sitúa por encima de 25, pero tiene un tejido adiposo bajo. Y empiezas a verlo y la medicina convencional no sabe dar explicación a eso. Entonces, realmente sería para pensarlo, ¿no? Porque habría que intentar estudiar la medicina acoplada al ejercicio, si eso fuese lo habitual. Eso sería lo ideal. Sería la puta hostia, la verdad. Y antes de seguir con el siguiente punto, me gustaría recalcar, remarcar y dejar clarísimo que aquí no estamos hablando de que haya que quitar la quimio o la radioterapia, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que hay que añadir el ejercicio. Y para eso pues necesitamos profesionales como puede ser Mario, y luego profundizaremos, pero si los médicos no pueden aprender de ejercicio, por lo que sea, que al final todo esto es cuestión de interés, pero por lo menos que sepan que existen profesionales como Mario que están dedicados a ello y derivar, o luego nos explicarás tú pues qué tipo de cosas le podríamos recomendar a los pacientes. Pero antes de ello, vamos a pasar a la parte de qué tipo de ejercicio exactamente es el que viene mejor para el cáncer y en qué dosis. Vale, esa es la mejor pregunta que me puedes hacer. A ver, cuando yo siempre intento separar o discernir dos tipos de ejercicio, básicamente para hacerlo súper sencillo, que está el trabajo cardiovascular, donde predomina un poco el componente cardiovascular, y el trabajo de fuerza, donde predomina un poco el componente neuromuscular y también puede ser quizá metabólico. Entonces, si analizamos la enfermedad, que es lo que yo he intentado entender, ¿no? Analizas la enfermedad en sí, a lo que te va a llevar, lo que te va a predisponer, lo que se ve, que ya lo hemos estado hablando, es que hay una pérdida exacerbada de masa muscular, hay una ganancia de tejido adiposo, hay una inflamación sistémica de bajo grado, bueno, en el caso de la caquexia de alto grado, y hay una serie de alteraciones del metabolismo, ¿no? Y también resistencia a la insulina y otra serie de cosas. Entonces, si nosotros tenemos, como en mi caso, 2 veces de sesión en semana, ¿no? Porque el tiempo es limitado por temas económicos, por logísticos, por lo que sea, y tú tienes un paciente donde tú sabes sí o sí que por la parte que cojea es por la decomposición corporal, por la parte de apartado de fuerza, y que además tiene una repercusión enorme sobre la tolerancia al tratamiento y sobre la supervivencia, pues evidentemente el 90-95% de mi trabajo lo centro en el trabajo de fuerza, ¿vale? Ahora, ¿quiere decir esto que el trabajo cardiovascular no tenga cabida? En absoluto, claro que tiene. Lo que pasa es que cuando tú tienes una persona que está tan frágil, que con suerte tiene un consumo de oxígeno, una capacidad cardiorrespiratoria, que subir unas escaleras le suponen el 90% de su capacidad cardiovascular, pues evidentemente el trabajo cardiovascular continuo no hay quien lo tolere ni quien lo haga. Entonces, la mayor parte
de las rutinas de ejercicio que planteo con los pacientes son rutinas donde se centra en un componente neuromuscular de fuerza, ya sea metabólico o puramente de fuerza máxima incluso, o neuromuscular, donde trabajas una serie de movimientos compuestos y poco a poco vas haciendo una progresión lógica. Y eso es, te podría decir que el 90% de las rutinas de los pacientes. Luego ya puedes entrar en los detalles de si la sentadilla con barra safety, si con barra regular, si trasera, si barra alta, si barra baja, si a cajón, lo que tú quieras. Pero la base al final del entrenamiento y del ejercicio físico para el paciente oncológico va a ser el entrenamiento de fuerza con el objetivo de preservar o mantener la masa muscular y sobre todo mejorar la función muscular, ¿no? Mejorar los niveles de fuerza. Eso es la base del paciente oncológico y sobre lo que tendría que trabajar o tendría que hacer más hincapié. Claro, como sabemos que este paciente pues va a tener una tendencia hacia esa pérdida de masa muscular, tiene sentido pues trabajar la fuerza, es lo lógico. Y una pregunta que me gustaría hacerte, esto ya es más friki, pero sí que me gustaría saberlo. En tus pacientes, en tu experiencia personal con tu entrenado, ¿qué volumen de entreno, intensidad y frecuencia crees que sería la idónea, así en términos generales, promedios, sabiendo que hay personas que partirán de un mejor estado y otros de un peor estado? Pero ¿cómo lo orientarías tú una sesión o una planificación? Sí, a ver, mira, vamos a imaginarnos un mundo utópico donde el paciente tenga una capacidad económica de pagarlo, donde tenga una predisposición del 100%, donde le dé una relevancia máxima al programa de ejercicio físico y donde además, por logística, el centro le pille debajo de su casa. ¿Vale? Un mundo ideal. Porque en el mundo del paper, ¿no? Que muchas veces pasa, siempre digo que al final muchos estudios son utópicos porque no son reproducibles, no se pueden llevar a la práctica. Pero a mí, si me dejases en eso, yo me gustaría poder hacer 3 días, ¿vale?, de entrenamiento de fuerza y a su vez otros 2 días de entrenamiento cardiovascular que los haría evidentemente por su cuenta porque nosotros tendría que pautar. Y lo que haría es un entrenamiento de fuerza. Vamos a imaginar un sujeto con una capacidad media, ¿no?, que más o menos ha hecho algo de fuerza, entrenado y demás, donde utilizaría la gran mayoría del volumen de trabajo del tren inferior, ¿vale?, de empujes de tracciones del tren inferior, y luego lo que quede el trabajo de empujes y tracciones del tren superior, que haría los 3 días de fuerza, los 3 días prácticamente la misma rutina para aumentar el volumen de entrenamiento. La intensidad intentaría que máxima que se recuperase dentro del periodo que habría que regularlo cada 48 horas y luego a partir de ahí, y muy, muy importante, que el descanso sea óptimo y que la nutrición sea óptima para rendir lo más que pueda. Pero básicamente sería una rutina. Y el sujeto tuviese la capacidad, acabaría las sesiones con un hit corto metabólico, ¿vale?, con 7 u 8 picos de Wingate, descansando lo que le haga falta por ese componente metabólico que es fundamental. Pero es como haría la sesión. Ahora, el problema es que mucha gente no tiene la capacidad para hacerlo, tanto económica como logística, como de prioridad, y no por capacidad física. O sea, tú imagínate sujetos que tengo yo que hacen 2 series de zancadas o estocadas con su peso corporal a 8 repeticiones y después de eso ya están vomitando, se acabó la sesión, son 20 minutos de sesión. Entonces, claro, la rutina ideal no existe, pero yo si tuviera la posibilidad de trabajar con todo el mundo, sí que obligaría a trabajar 3 días en semana, un trabajo de fuerza, de grupos musculares en general, movimientos compuestos, centrándonos sobre todo en el trabajo de fuerza casi puro, neural, diría yo, sin con un de acabaría en la sesión con algún tipo de intervalos de alta intensidad, 30 segundos, 90 segundos, con un tipo metabólico. Eso sería lo ideal. Lo ideal para sacar el máximo rendimiento y el máximo partido sujeto. De hecho, si me preguntases qué sería lo ideal, sería un tipo CrossFit, pero sin tanto movimiento olímpico y tanto movimiento gimnástico, no por nada, sino porque, claro, un poco adaptado. Eso sería básicamente lo ideal. El problema es que es muy difícil tolerar eso. Muy, muy, muy complicado, muy, muy difícil. Las rutinas son muy sencillitas. De hecho, ahora he invertido un poco en maquinaria. La maquinaria te da la posibilidad de que todo el trabajo va guiado, no hay un aprendizaje técnico, pero intento que la gente aprenda a hacer sentadillas, pesos muertos, preses y todo tipo de ejercicios compuestos libres, porque les va a dar mucho mayor calidad de movimiento y al final eso es entrenar. Pero si me preguntases qué sería lo ideal, pues sería así, una especie medio CrossFit, por decirlo de alguna manera, sin quizá tanto componente metabólico y quitando los movimientos de halterofilia y los movimientos gimnásticos, porque son unas destrezas muy complejas que la gente no va a aprender. Y riesgo-beneficio tampoco me interesa mucho. Claro, no pero básicamente tanto. Eso.
Exactamente. O sea, es que es como un mix. No es powerlifting, ni es hipertrofia de culturismo, ni es tampoco CrossFit, pero es una mezcla entre ambas lo que habría que hacer. Claro, es que me ha dado la curiosidad de saber Sí. cómo entrar en rollo hipertrofia, rollo powerlifting. Sí, es un mix, o sea, es un mix al final. Lo que más me interesa es que el sujeto mejore sus niveles de fuerza. Entonces, cuando el sujeto está tan mal, realmente cualquier cosa le va a beneficiar y va a hacer que mejore. Claro. O sea, cuando estás muy mal, ¿qué es cardiovascular, qué es fuerza? No lo sabes. Tú le pones a andar a veces y está tan mal que mejora la fuerza de empuje de tren inferior. Tú a veces le pones en la bici y mejora la fuerza. Entonces, levantándose al final, cuando el sujeto exactamente. Entonces, cuando el sujeto está se empiezan a mover cargas ya interesantes, sí que les planteo aumentar la frecuencia de entreno, ya verlo cómo y para sacarle más partido. De hecho, hay dos pacientes, esta mujer que te decía Marta, y Paloma, que es otra paciente de un cáncer hematológico, de un trasplante que ha ganado casi 10 kilos, casi 10 kilos desde que salió del trasplante y conmigo unos 7 o así, desde que empezamos a trabajar. Y ella me dice, lo que más ha notado es cuando hemos pasado a entrenar una vez en semana de manera presencial o supervisada a 2. Porque dices que se nota, es brutal. O sea, no es lo mismo hacer en tu casa la rutina cuando ya no te cuesta nada que pasar a hacer 2 días sentadillas, pesos muertos, hack squat, prensa, zancadas, empujes, preses verticales, horizontales, remos. Dices, lo noto una barbaridad. O sea, ahí es cuando, de hecho, tengo la gráfica y ahí es cuando ha pasado los primeros 3 meses de ganar 2-3 kilos a de repente en un mes y medio, casi 2, ganar 4. Claro, pero básicamente por la frecuencia de entreno. Claro, eso es, subes el volumen y mejora. Y de hecho, una de las grandes críticas que hay un estudio de Ferman del 2017, habla de que los principios del entrenamiento en general no se aplican en los programas de entrenamiento de salud. Entonces, claro, al final muchas veces los beneficios que se observan están infravalorados. Porque si tú tienes un grupo de entrenamiento que entrenan con una baja intensidad, con un bajo volumen, que pierden un 50% de las sesiones y aún así ganan algo de masa muscular o mejoran su fuerza, tú imagínate si lo hicieras perfecto. Claro, hay veces que el volumen de entrenamiento que en muchos estudios ya, incluso de hipertrofia, es que da hasta risa. Da risa porque es que cualquier persona que entrene bien es que hace el triple de volumen que está haciendo esta persona en un día. O sea, es que no... Y aún así mejora. El único problema que hay Sí. El único problema que hay con el paciente oncológico es el problema grande que tiene es que no se recupera bien. Los tratamientos condicionan mucho. A veces tú puedes perder una semana entera cuando le dan un anticuerpo monoclonal y realmente de un mes tienes solamente 2 semanas de trabajo. Hay 15 días que están medio desperdiciados. Entonces, el problema no es tanto lo que hay que hacer, sino cómo gestionarlo. De hecho, al final yo lo que le digo a la gente, mira, yo te voy a plantear un programa de trabajo y sobre ello vamos a ir modificando según cómo te encuentres. Que te dan el anticuerpo el martes, si hemos quedado el jueves, hablamos. Si no podemos quedar el domingo, ya arrancamos el lunes y lo vas viendo. El problema es ese. El problema es que muchas veces tú tienes en tu cabeza un esquema y al final, en vez de A, termina siendo B. Ese es el problema que tenemos muchas veces a la hora de trabajar con el paciente. Claro, que luego hay que individualizarlo todo porque a lo mejor esa persona se ha dado quimioterapia, está vomitando, está muy débil. Eso es. O sea, donde el principio de individualización toma más sentido que en ningún lado, seguro. Y también me gustaría, por último, en este apartado, que nos dijera la diferencia entre lo que es actividad física y lo que es ejercicio, y que nos digas que no todo vale, que no todo ejercicio es efectivo, que no es un váyase usted a andar, porque eso no le va a reportar el beneficio que esa persona necesita. El beneficio, claro. Al final, la diferencia entre ser sedentario tiene que ver con la cantidad de horas que pases en sedestación, ¿vale? O que pases sentado, y tiene que ver con la cantidad de actividad diaria. Y luego ser activo físicamente tiene que ver con cumplir una serie de mínimos que predican la Organización Mundial de la Salud y el Colegio Americano de Medicina Deportiva, que son los famosos 150 minutos de haga usted lo que quiera, que a mí me hace mucha gracia porque es una generalidad muy banal, muy general, que no te va a ayudar en nada. Habría que ser mucho más preciso y conciso. Pero bueno, en general, lo importante, que es lo que comentabas tú, que es una frase famosa del fisiólogo del ejercicio Carlos Saavedra, que dice que lo de pasear al perro ha hecho mucho bien, pero al perro, a la persona no le ha hecho nada. Al final, el tema, claro, no sé si la conocías la frase, pero él trabaja sobre todo en resistencia a la insulina y demás. Y el tema es que lo que la gente tiene que entender es que no todo vale. No todo vale. Entonces, si empezamos con que no todo vale, ya no quiere decir... A ver, no es que caminar no valga para nada. Tiene su beneficio
va a depender del contexto del sujeto. Pero lo que sí tienen que entender es que si yo busco un objetivo concreto, tengo que buscar un programa concreto y tengo que alcanzar unos principios concretos. Entonces, el problema que hay es que los objetivos en un paciente o un enfermo crónico no los marca el paciente, los marca el propio programa y los marca la fisiología y los marca el pronóstico y los marca la ciencia. Entonces, si a mí acude una persona que quiera hacer aquaeróbic, me parece fantástico, pero si tiene un cáncer, yo le tendré que decir que el aquaeróbic no cumple una serie de principios que le hacen falta para ganar masa muscular, que son los principios de la hipertrofia, que tienen que ver con el volumen, con la intensidad, con el carácter del esfuerzo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la gente tiene que entender que esto es muy complicado. Exactamente, la gente tiene que entender que lo que hacemos gente como yo no son programas lúdico-deportivos ni actividades, sino son programas de ejercicio que es como si yo recetas un fármaco, que el problema es que ni es divertido ni es agradable, pero es muy necesario. ¿Para qué? Para aumentar la supervivencia, tolerar el tratamiento y tener una mejor calidad de vida, que creo que es más importante que pasártelo bien. Entonces tienen que entender que hay ciertas actividades que pueden ser lúdicas, que pueden ser deportivas, que pueden ser de relleno, pero que no van a ser el pilar fundamental del programa de ejercicio físico de una persona con una enfermedad crónica. Y al fin y al cabo es muy lamentable, y es por lo que yo entré en esto, porque a mí yo me he dedicado sobre todo al campo de... Me gustaba mucho el culturismo, yo competí, de hecho tuve la oportunidad de ganar una World Classic y demás y aprendí bastante, que al fin y al cabo la base, el eje, el pilar fundamental es el trabajo de fuerza y sobre todo con un componente, si puede ser, de desarrollo de masa muscular y con un componente de ganancia de fuerza. Entonces ese va a ser el esquema principal y sobre eso pues el paciente tendrá que adaptarse a su necesidad y también yo tendré que adaptarme a su contexto y a su situación de enfermedad y de salud. Pero al fin y al cabo no todo sirve, que ese es un problema, no todo vale y eso hay que entenderlo. No solamente nosotros, sino también los médicos, que están muy bien que digan que salgan a caminar, pero hay que decirle, que además yo siempre lo digo, cuando hablo a los médicos o a los oncólogos, decir esto, que es muy fácil. Caminar está muy bien, pero entrenar la fuerza es más importante. Ya está. Y ya con eso te quitas de en medio. Luego si te preguntan qué, yo no sé cuál contacte con un profesional dedicado al tema, pero por lo menos dar el mensaje correcto. Porque si tú das el mensaje correcto, la persona cuando entra por mi consulta me llama, ya sabe lo que va buscando, si no, no sabe a lo que viene. Entonces ese es el tema fundamental, que no todo vale, que no nos tenemos que regir por métodos, nos regimos por principios que son por lo cual funcionan los métodos, y que no hay ningún método mágico ni es la panacea, simplemente hay que aplicar principios, hay que aplicar ciencias del entrenamiento, la fisiología y a partir de ahí diseñar un programa de entrenamiento lógico para el paciente, que al fin y al cabo, si tú ves las rutinas de entrenamiento que tienen mis pacientes son muy similares, son muy, muy similares. Yo tengo una idea positiva del profesor Stephen Harris de King College de Londres que habla sobre sarcopenia y se ve a esta chica Paloma en un hack squat, se ve a Jake Clutter, no, era Flex Lewis, que es un campeón del Olympia 212 en hack squat y se me ve a mí y digo, estas tres personas están haciendo absolutamente lo mismo. Y dice High Intensity Resistance Training, entrenamiento de fuerza de alta intensidad. ¿Por qué? Uno por salud, otro por competición y otra persona por un tema oncológico. Y al fin y al cabo es lo mismo. Y no se llama ejercicio oncológico, ni se llama ejercicio culturístico, ni se llama HIIT obesogénico, ni se llama... Es ejercicio. Y cómo combines tú las variables del ejercicio, lo que te va a permitir a ti obtener el beneficio que estás buscando. Entonces, esto es súper complicado explicárselo al paciente porque el paciente generalmente ni sabe a lo que viene y cuando le planteas lo que tiene que hacer tampoco le gusta. Pero al fin y al cabo creo que, y me metí por esto porque el beneficio que tiene, la importancia que tiene es muy superior a lo mucho que al paciente le pueda hacer. Sí, y a ver que no escucho ahora. ¿Me escuchas bien? Sí. Ah, vale. Yo siempre explico esto como la analogía del plato de chuletas con patatas. El tema del entrenamiento, lo que viene a ser el entrenamiento, el ejercicio y lo que viene a ser la actividad física, el irte a andar, todo eso. Tú te comes el plato de chuletas con patata entero cuando tú entrenas la fuerza y te vas a andar, por así decirlo. Eso es. Pero si tú te vas solo a andar, es como si te estuvieras comiendo solo las patatas. Sí, te va a alimentar, está muy bien, pero te va a dejar sarcopénico porque no te estás tomando la proteína que necesitas. Exactamente. Y si justo, mira, exactamente, venía otra imagen en Instagram que lo explica igual, es como el plato principal es el que comen, y ese es el trabajo de fuerza. Luego ya tienes el postre, que puede ser el yoga, tienes el agua con gas, que puede ser el pilates, y tienes otra serie de cosas. Pero el plato principal, que es el que te nutre y el que te da de comer, te lo tienes que tragar. Claro, y el tema que tú comentas también, que esa persona que viene a tu consulta, que no sabe muy bien a lo que viene, que luego tú le propones
tenemos que hacer esto y lo otro, y a lo mejor no le gusta. Luego el tema de la psicología y la adherencia es súper importante porque ese programa de entrenamiento que tú le propones puede ser disfrutado perfectamente. Lo que pasa es que necesita una predisposición y un conocimiento de lo que se va a hacer. Así que si nos puedes comentar si estas personas suelen trabajar con psicólogos, si te ayudas de los mismos, la importancia que tiene. En el nuevo centro que voy a abrir, uno de mis objetivos es casi obligar al paciente lógico a tener una cita, por lo menos la primera cita con un psicólogo, ¿no? Que no tiene nada que ver porque necesite un psicólogo en el sentido de que esté mal psicológicamente, pero tiene que entender que esto es para siempre, que es un cambio de hábitos, que tiene que entender que puede que no sea agradable, y menos con la enfermedad de los tratamientos, pero que es sumamente importante para su salud. Entonces, si no va a haber adherencia ni va a haber un compromiso en un inicio del programa, no tiene ningún sentido que empecemos ninguno. El tema de la adherencia es un tema, para mí es el tema. En el momento que tú rompes la barrera de adherencia, esa persona puede seguir contigo toda su vida si realmente quiere, ¿no? Y tiene la capacidad económica y demás, va a seguir todo el tiempo que quiera contigo. Pero la adherencia es muy complicada de generar y de hecho yo me acuerdo en un congreso que estuve de ENSA en Sevilla, escuché a Ignacio Ara, que es un investigador muy bueno en el área de las ciencias del ejercicio, el envejecimiento saludable, estuvo haciendo su tesis con Saltin y toda esta gente allí en Copenhague, haciendo biopsias musculares, y comentaba un dato que a mí me dejó horrorizado. Decía que el 70% de los mayores de 50 o 55 años en nuestro país eran inactivos físicamente. Entonces, si tú te planteas eso, ya solo te queda un 30% de gente que cumple unos requerimientos mínimos de ejercicio. Y si planteásemos de esos 30% que te quedan, ¿quiénes hacen ejercicio un poco supervisado con algún objetivo y con algún programa real para conseguir mejoras a nivel fisiológico? Seguramente te quede ni un 10% de la población, ¿no? Entonces, eso es preocupante porque yo, sinceramente, que mira que me lo he replanteado, la adherencia creo que no existe. Creo que tú no puedes tener adherencia a algo que es un estresor fisiológico. O sea, al final el ser humano es como si a ti dices, no, es que mira, que te peguen muy fuerte en la cabeza hace que mejore tus mioquinas, tu neurogénesis y tal, pero es que a la gente no le gusta que le peguen muy fuerte en la cabeza, por mucho que sea lo mejor del mundo. Entonces, tener adherencia a algo que te induce estrés fisiológico, malestar agudo, cansancio, fatiga y demás, lo veo complejo. La adherencia va a venir de otra cosa, la adherencia va a venir del grupo, la adherencia va a venir de que los beneficios que tú obtienes haciendo eso, que es muy duro, son muy superiores a la dureza que tiene de manera aguda, o va a venir por otro lado. A mí, por ejemplo, cuando yo competí en culturismo, la adherencia venía de verme mucho mejor físicamente para ser competitivo en una tarima, ¿vale? Y esa era mi adherencia, pero a mí ponerme la barra con 140 kilos para hacer 8 repeticiones cerca del fallo no me motivaba. Y de hecho me comía la cabeza diciendo, mañana toca pierna, joder, madre mía, qué mal lo voy a pasar. Pero es difícil, o sea, el tema de la adherencia lo veo un tema muy complicado, y más cuando nunca has hecho ejercicio físico ni sabes lo duro que es, y por otra parte, cuando a su vez estás con tratamientos que te generan una sensación de malestar brutal. Entonces, el apartado de adherencia, o sea, para mí, la ciencia del ejercicio físico en el componente salud, la palabra adherencia tendría que quedar tachada, no tendría que existir, porque es que nunca la va a haber, es muy difícil. Y con Ángel Carnero, que yo hablaba que él está haciendo, si mal no recuerdo, su tesis sobre adherencia, me comentaba, dices que Mario, el problema es que la población sedentaria, a lo que suele tener adherencia, son a una serie de trabajos, una serie de actividades que tienen una carga fisiológica, disculpad la expresión, de mierda. Entonces nunca vas a conseguir un objetivo realmente importante a nivel de biomarcador de fisiología, o un objetivo importante, si lo primero que estás manteniendo es la adherencia. O sea, al final la adherencia y el beneficio como que se terminan rompiendo. Llega un momento que no van de la mano. Tú puedes tener cierto beneficio en una actividad grupal cuando la gente está muy mal de una condición general, pero en el momento que quieres dar el toque de atención en ese peso muerto pesado, en ese hit de altísima intensidad, 30 segundos a tope y demás, eso yo no creo que haya nadie que realmente le flipe o le guste o le genere una sensación de bienestar. Es muy raro, y más en gente que te digo que generalmente no tiene gusto por el ejercicio. Entonces, la adherencia es un tema complicado, no sabría ni respondértelo. Yo lo estuve buscando en un par de papers del 2011, no me acuerdo del autor, creo que era un alemán, que hablaba un poco cuáles son las excusas que tienen los pacientes supervivientes de cáncer de mama y próstata a la hora de abandonar un programa de ejercicio. Y muchos de ellos, los 3 primeros puntos que ponían, que era el 50% de los abandonos, era porque no les gustaba el ejercicio, porque no tenían fuerza de voluntad, o directamente porque no les gustaba el gimnasio. O sea que es de cajón, ¿no? Y es muy difícil. Yo solamente creo que esto va a terminar de cuajar en la sociedad
cuando sea una prescripción del médico y una obligación del médico. Al igual que a ti te dicen, usted le vamos a dar la quimioterapia no creo que haya nadie que le apetezca recibirla. Sin embargo, la gente no se salta una sola sesión. Sin embargo, la del ejercicio se la saltan si pueden todas. Entonces, que en el momento que entendamos que la relevancia que tiene el ejercicio es sumamente importante dentro del tratamiento, puede que empecemos a tener pacientes que acudan de manera frecuente y regular. Si no, es muy difícil. Es muy difícil. De hecho, el sector del fitness, que a mí siempre me hubiera gustado meterme en los números que tienen diferentes centros relacionados con el fitness, ¿no? Como puede ser un Reebok o un Horns o algo de esto, seguramente si tú le quitas el spa, le quitas el restaurante, le quitas la bolera, como digo yo, le quitas todo lo que tiene alrededor y dejas solo la sala pura y dura con los hierros, seguramente eso no es rentable a nivel negocio y no va a nadie, porque no es un atractivo y es la realidad. Entonces es complicado. Como te digo, el tema de adherencia en enfermos crónicos para mí es el tema casi número 1 que habría que tocar en congresos, porque es el más importante, porque sin adherencia en el largo plazo no va a pasar nada, pero es muy difícil generarlo. De hecho, yo generalmente termino teniendo éxito con la gente que previamente tenía una adherencia intrínseca y una motivación muy alta hacia el ejercicio, no la gente que venía siendo un desastre porque sé que va a durar un mes. Le planteé lo que le planteé, da igual. Entonces es un problema eso. Claro. El tema de la adherencia me parece un tema súper apasionante y podríamos hacer incluso otro podcast con esto. Sí, pero claro, ¿qué pasa? Que es lo que tú dices, es mucho más fácil que una persona que ya practique deporte de antes tenga una mayor adherencia al ejercicio. Por ejemplo, a mí me pasa, yo hago CrossFit, yo de repente estoy súper cansado haciendo un WOD y ahora dice, joder, ahora toca 60 burpees saltando la barra. Y en el momento dice, no mola tanto, pero al final del ejercicio es como tu recompensa de haberlo hecho bien. Pero claro, una persona que no entrena en su vida, eso no lo puede comprender. Claro. Eso no lo comprende, entonces al final no lo valora. Exactamente, bueno, yo lo que intento hacer con la gente es establecer algo que lo primero que me planteo es, por ejemplo, con una paciente que lleva muy poquito, creo que lleva 12 semanas, no, menos, mentira, porque el objetivo que me puse lleva 8. Es plantearme mi objetivo, ya ves tú, me planteo yo un objetivo, es decir, voy a conseguir que esta mujer con 67 años, con un cáncer de mama, que nunca ha hecho ejercicio, se mantenga viniendo 2 veces en semana al centro, esté contenta y se sienta bien, no tenga agujetas ni nada. Mi primer objetivo es que venga 12 semanas. Ya una vez pase esas 12 semanas, ya empiezo a meter un poquito de intensidad. Vamos a intentar meter en el hack squat, a ver qué empuje, qué sensaciones tiene. Voy a meterle un poquito más aquí en el peso muerto, a ver la técnica, y ya poco a poco la vas, no engañando, pero redirigiendo tu terreno. Pero de primera, si yo hubiera hecho eso, la mujer hubiera salido espantada. Entonces, al final, cada persona lleva un ritmo. Luego viene otra persona, como te comentaba esta mujer Marta, y que el primer día la vi la actitud que tenía y dije, del tirón, te voy a empezar a enseñar la técnica de peso libre. Y desde el día 2 está haciéndolo y progresando en la carga. Luego tienes otra persona que sabes que tiene la capacidad brutal, pero tiene un miedo muy grande y tampoco puedes meterla de lleno en todo el peso libre y demás y cargas que puede mover. Pero bueno, vas poco a poco y con cada uno vas haciendo diferentes estrategias. No hay una pauta, ni una llave mágica, ni nada. Tienes que ir haciéndolo, pero sí que es verdad que el sujeto que previamente ha hecho ejercicio, por ejemplo, si cualquier persona que practique CrossFit tuviera un cáncer, sería muchísimo más fácil entrenarle, porque ya tiene esas sensaciones de ejercicio, ya sabe de qué va, sabe discernir entre la fatiga del ejercicio y la fatiga crónica, del cáncer, sabe realmente de qué va esto, entonces es mucho más fácil. Claro, y al final eso, es que necesitamos generar una sociedad que sepa el valor del ejercicio, que lo practique frecuentemente y sobre todo porque los profesionales como los médicos sean capaces de reconocerlo, incluso por qué no practicarlo, porque si no es... Claro, porque a lo mejor llega el paciente a ti, te ve ahí que estás todo fuerte y te dice, claro, que tú eres un obsesionado, ¿sabes? Normal, así yo también. ¿Sabes? Es que el tema se prejuzga mucho a la persona que practica ejercicio porque tiene músculo y de hecho muchas veces incluso se piensa que la persona que tiene músculo es que es tonta. Y no es así para nada. De hecho, hay evidencia muy contraria a eso. Sí, al contrario, efectivamente. Por hecho, yo una de las cosas que hice cuando terminé de competir era intentar desvincularme del mundo de la hipertrofia, del culturismo y tal, porque no te va a aportar nada bueno, aunque suene raro, pero a veces yo en los congresos lo enseño. Mira, yo vengo de este campo, me he dedicado a estudiar esto porque yo mismo lo he practicado en mis carnes y al final entiendo un poco de qué van, cuáles son los principios y lo que cuesta y demás. Y al final lo que estoy intentando hacer es plantar eso mismo que se hace en rendimiento, pero de cara a la salud, que es lo mismo.
Lo que pasa es que, claro, tú con una imagen de camiseta con tirantes y de tal no te va a beneficiar para un colectivo médico y un perfil sanitario. Entonces eso evidentemente no viene bien. Sin embargo, la esencia pura y dura es la misma, que es lo que te comentaba antes. O sea, Ronnie Coleman haciendo una sentadilla frontal con 800 libras es lo mismo que está haciendo mi paciente con una barra safety, es trabajar la fuerza. Lo que pasa es que la situación y el contexto es un poco diferente, pero al fin y al cabo los dos están haciendo lo mismo. Entonces Claro. es complicado transmitirlo, pero es que es la realidad. Claro. Y bueno, creo que ya hemos dado un profundo repaso a todo esto Sí. y ahora me gustaría, Mario, que que nos diera una serie de recomendaciones a los que somos profesionales de la salud a la hora de tratar con este tipo de pacientes, qué tendríamos que tener en cuenta, qué podríamos recomendarles y lo que hemos hablado, si en un mundo ideal todas las personas pudieran acceder a un servicio como el tuyo, pues poder recomendárselo y si no pudieran esas personas, pues ¿qué podríamos decirle nosotros como médicos que pudieran hacer aunque fuera en su casa, donde sea? Pues yo empezaría recomendando lo primero que modifiquen intentar recomendar que modifiquen estilos de vida, ¿vale? Lo que sea, al final cualquier pequeño cambio en un principio va a ser mejor que nada. Entonces yo a la gente, por ejemplo, el caminar, que es verdad que no va a ser lo óptimo, le digo, mira, plantéate, pero de manera objetiva, cógete tu iPhone, cógete tu podómetro, cógete tu Apple Watch, lo que tú quieras, y plantéate para empezar, ¿no? Empieza por eso, luego cosas. No, muchas veces no soy partidario de pasar de 0 a 100. Yo he tenido pacientes que, al final, asumiendo esta metodología, trabajo con San, sigan acudiendo al centro y pasen un poquito más. Y a día de hoy ya están casi donde yo hubiera que empezar en un mundo utópico desde el día 1. Entonces, lo primero que habría que recomendarles es que cambien y modifiquen estilos de vida. Desde pues, cosas tan ridículas que divulgué, por ejemplo, cosas sencillas que divulgas tú o que divulgas por Instagram, como puede ser, pues eso, lo de los 10.000 empieza por intenta ir, aunque sea una rutina de fuerza muy sencilla, 3-4 ejercicios, y poco a poco que empiezan a modificar esa serie de hábitos. Si lo vas a conllevar, unas mejoras son brutales y no se alcanzan algo, al final te quemas al mes. Entonces hay que ir incorporando pequeñas cosas en el día a día. Para mí es la clave, de cosas tan sencillas como, oye, pues eso, intenta dormirte 1 hora antes, apaga el móvil, la pantalla, el tipo de luz, intenta salir, lo que te digo, 10.000 pasos, otras estrategias como la verdura, modifica, en vez de subir la planta por el ascensor, bájala y súbela por las escaleras, que es una planta, pero eso sí vas 3 veces al día. Y al principio, la primera recomendación general es modificar estilos de vida. Todo lo siguiente, en relación a lo mío, es intentar acudir a un centro de entrenamiento, evidentemente. Si puede ser supervisado por un profesional, mejor. Si no, a día de hoy, con la cantidad de información que hay en redes, intenta autoinformarte. A mí no hay cosa que más me vuelva loco, que me guste, que los pacientes que vienen ya educados. Es brutal. La gente que te viene por redes o que te viene por un congreso tal, viene ya sabiendo lo que venimos a hacer y es súper fácil trabajar con ella. El que viene un poco perdido es muy difícil. Y luego, al fin y al cabo, también intentar hacerlo que sea sostenible. O sea, todo lo que, por ejemplo, yo dejé el culturismo, ¿por qué? Porque entrenar 7 días en semana o 6, 2 horas con una dieta al dedillo y con un estrés por competir y al final no hubiera quien lo llegara. Eso no era mi estilo de vida. Yo no podía compaginar eso con lo que yo quería ser ni con mi vida. Entonces lo abandoné. Duró 3 años, fue muy bonito, lo tengo ahí como recuerdo, pero no era lo que yo realmente quería ni lo que yo podía mantener como estilo de vida. El que pueda, fenomenal, y lo admiro, pero el que no. Y cada uno tiene un set point y tiene un punto y tiene una referencia y tiene una situación, un lugar donde está en equilibrio y está cómodo. Para ti será ir al box a hacer, yo qué sé, 3-4 entrenos, para otros será ir 6 días en semana, para otros será ir 2, para otros será ir 1 y encontrar tu propio equilibrio. Y a partir del equilibrio, según tengas épocas o rachas, tirar hacia arriba o hacia abajo según te veas, siempre con un mínimo. Pero a grosso modo es eso, es primero modificar estilos de vida de todo tipo, buscar, si puedes, información en redes y tú ayudarte a ti mismo leyendo e intentando instruirte en la materia. Y luego, por último, si tienes la capacidad económica y también tienes la idea de buscar a profesionales que te ayuden desde el punto de vista de la nutrición, de la gestión del estrés, del ejercicio, de lo que sea.
Eso, yo haría eso como los 3 grandes pasos. Pues la verdad que creo que hemos resumido 3 preguntas en una, pues luego te iba a preguntar por los hábitos para bajar la probabilidad de cáncer, pero realmente hemos estado resumiendo. Sí, hablando en toda la esta. Hemos estado resumiendo todo, así que creo que la verdad que ha quedado una charla bastante completa y hemos enfriquizado muchas cosas, me ha encantado, la verdad. Y ya, bueno, por último, Mario, ¿dónde podríamos contactarte para las personas que quieran contactarte por lo que sea? ¿Y qué libros, formaciones, cualquier fuente de información útil nos recomienda? Sí, vale, bueno, ahora mismo voy a estar en calle Príncipe número 200, la de en concreto sobre en el caso a una resistencia a la insulina, la leucopenia, la inflamación sistémica bajo la enfermedad algo. Luego, con respecto a formaciones y esto, pues bueno, formaciones, yo estoy dando un par por diferentes eventos, congresos, demás. La próxima que vamos a hacer, que es bastante interesante, es en febrero, ¿vale? Con FISAC, que yo os recomiendo, de Fisiología del Ejercicio Rural, de mis compañeros Adri, Javi y Pedro. Y luego tenemos planteado sacar con su espacio y una formación más oficial, la de la UNED, que es la Universidad Autónoma de Su, donde yo creo que se nos fue un poco de más con la hemos abordado el cáncer y toda la parte de la fisiopatía de manera integral. El temario es bastante extenso para bueno, yo más que leo paper y sobre todo. Y lo que te quería decir antes de terminar de responderte estas preguntas es que lo que a mí me ha obsesionado desde que empecé la paciente que tuve es que leo mucho paper, ¿no? Mucho protocolo, pero la vergüenza. O sea, tú ves mucho que estás haciendo la fuerza de 12 semanas, de que el tema metabólico, pero luego al final queda preguntar y hacer un programa qué paciente de cáncer está tirando y es lo que a mí me obsesiona, lo que realmente quiero llevar. O sea, yo quiero tener un centro con 300 metros cuadrados entrenando, realmente llevando eso que se dice en la ciencia y la realidad, porque si no, no tiene sentido. O sea, el mejor ejercicio es el que se hace y todo lo que no se haga no tiene sentido, pero todos esos papers que leemos, si son 12 semanas, no sirven para nada. De hecho, mira, como anécdota que me llega una paciente, la Asociación Española contra el Cáncer, que tienen un programa que está estupendamente planteado, que dura 12 semanas. El problema, que la vida de la persona no son 12 semanas, son muchísimos años. Una persona que ha pasado por un cáncer con un buen pronóstico, va a tener muchísimos años de vida, que tienen que ser libres de enfermedad y con la menor cantidad de efectos secundarios ni recidiva. Entonces la mujer venía diciendo, Mario, es que yo estoy muy contenta con el ejercicio, me ha gustado mucho lo que he hecho allí, pero me doy cuenta de dónde caer o dónde hacerlo. Entonces yo le digo, yo te voy a ayudar y vamos a seguir progresando. Entonces mi obsesión y mi mayor reto es conseguir que todo eso que se dice en la ciencia, que pongo siempre el hashtag menos paper, más acción, se lleve a la realidad. Y de hecho gente como Pablo Raed ha hecho mucho bien, porque no ha hablado del ejercicio y la ciencia de la mioquina, sino que se le veía a él entrenando en el box. Yo lo que intento enseñar en Instagram con mis pacientes son gente que tiene unas condiciones de salud que no son las mejores del mundo y que está esforzándose y está entrenando. Entonces yo más que recomendar libros, recomiendo que los que seáis profesionales de la salud, aunque sea un poco raro vuestro conocimiento y os pongáis a ayudar a esas personas, porque cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento sobre las ciencias de la salud, del ejercicio y más vosotros como médicos puede ayudar a esas personas. Y yo os animaría a que empecéis, porque yo empecé sin saber mucho y pude ayudar bastante con un conocimiento básico, y a poco que empieces a leer y a adentrarte en la materia, creo que puedes hacer mucho más bien que mal al paciente. Entonces sí que es verdad que os animo a leer la literatura, a seguirme quizá en las redes, en Instagram, que es MarioPTFT, o al Facebook, que es Mario Redondo Ejercicio y Cáncer, y bueno, diferentes podcasts o cursos que vaya haciendo lo anunciaré ahí. ¿Vale, Víctor? Yo siempre digo eso, que los profesionales de la salud, para mí una persona que no está en forma, que es profesional de salud, no tiene ningún sentido. ¿Vale? Exactamente, yo pienso lo mismo. No tiene congruencia en sí, pues si estás vendiendo salud pero no te la aplicas a ti mismo, es como
¿Cómo te va a hacer caso un paciente si no lo vives? Eso mismo. Opino perfectamente lo mismo. Sí que es verdad que hay condiciones de salud que son más complejas o quizá tú no puedes actuar mucho sobre ella, pero no tiene que ver tanto tu aspecto físico como tus hábitos. O sea, al final, no sé, esto es como pensar que un psicólogo que tiene estrés, que tiene ansiedad, que tiene problemas laborales, problemas familiares, me venga a mí a dar consejos de cómo gestionar mi día a día. No tiene mucho sentido. Si ni siquiera sabe gestionarlo, ¿cómo me va a dar a mí un consejo de eso? Con esto pasa lo mismo. Al final, tú, Borja, o en este caso yo, tenemos que ser ejemplos de cómo hay que intentar hacer las cosas. Que no tiene que ser perfecto, pero por lo menos intentar lidiar con nuestro contexto y nuestras particulares lo mejor que podamos, que es lo que yo intento con el paciente al fin y al cabo. Que no es solamente que venga una hora a entrenar y hacer su rutina de fuerza, sino que intente dar más pasos, que intente subir escaleras, que intente comer mejor, que intente estar feliz, que intente gestionar mejor el estrés, que duerma mejor, aconsejarle o recomendarle médico o un endocrino que le ayude con la nutrición y etcétera. Se trata de eso, de ayudar, al final de ayudar a la persona. Opino exactamente lo mismo y para eso está este podcast, que seguro que el que lo escuche se va a llevar muchísimo contenido. Así seguro. Que te doy las gracias, Mario, por tu tiempo. Nada, a ti, Víctor. Y nada, espero que estemos en contacto para cualquier tipo de colaboración y tal. Seguro. Nada, date las gracias a ti, Víctor, por la oportunidad y seguro que haremos más cosillas en un futuro o hablando sobre algún tema un poquito más particular como puede ser, por ejemplo, la adherencia que hemos estado comentando. Sí, eso da para podcast, seguro. Sí. Así que nada, Mario, un abrazo y nos vemos pronto. Igualmente, un abrazo. Chao. Y hasta aquí la entrevista con Mario Redondo. Os recuerdo suscribiros y activar la campanita de notificaciones para que no os perdáis otra de las muchísimas entrevistas que van a venir en este año y que os van a aportar cantidad de información que básicamente os recomiendo coger apuntes y tomar notas porque dan tanta información que al final nos perdemos. Así que un abrazo, cuidaos muchísimo y nos vemos en próximos vídeos.